Quiero romper con mi novia por su asqueroso fetiche erótico. Conocí a mi novia actual por un amigo del trabajo. Es gótico, pero no se viste elegante para ir a trabajar, solo cuando sale, y siempre está subiendo fotos. Siempre veo mujeres en los sitios a los que va. De adolescente era emo, siempre me gustaban los grupos musicales, e incluso me enrollé con una chica emo por aquel entonces. Le dije a mi amigo que me llevara a un bar que frecuenta. Llamémosle Mauricio. Me invité yo mismo, ya sabes cómo es, jaja. No tengo ese estilo, hago ejercicio, me crece el pelo, pero no tanto. Sé estilizar. Parece cosa del destino. Me puse un conjunto negro, una camiseta de Slipknot, jaja, no soy nada gótico, y fui con él. Había un amigo suyo mayor que él que estaba con él, y otra amiga que estaba con él, Karine, nombre real. Como sea, jaja. Me llevé muy bien con Karine. Charlamos, tomamos unas copas, nos besamos y conseguí su número de WhatsApp. Empecé a salir con ella y sin darme cuenta ya íbamos en serio. La relación surgió de forma natural. Sin darme cuenta ya nos llamábamos amor, y ella siempre venía a casa. Pero hace exactamente 3 semanas me reveló un fetiche raro. Mira, es difícil hablar de ello. Le gusta tirarse pedos en la cara. Al principio, pensé que era una broma, pero cada vez que jugamos a ligar, los preliminares incluyen tirarse pedos en la cara. Y tarda un poco. Por no hablar del olor que queda en la habitación. Últimamente mi madre viene a casa, o preguntaba, ¿qué es ese olor horrible en la habitación? Cuando mi mamá se fue, Karine dijo, «Wow, tu mamá fue muy grosera. Debe estar refiriéndose a la ropa que llevo, a mis calcetines». Yo dije, «No es eso. Estoy agotada, tío». Cuando dice que va a dormir aquí este fin de semana, se me acelera el corazón. Y no es de emoción, es de desesperación, porque ya me imagino la sesión de pedos en la cara. Tengo miedo de que se lo cuente a los demás. ¿Qué pensará Mauricio? Conozco a sus amigos. Algunos días vamos juntos al centro. He hecho buenos amigos. Pero ¿y si le dice a la gente que me hace esto? Los chicos se reirán. ¿Y qué voy a hacer? ¿Discutir con los chicos? Pero es complicado. No quiero romper con ella. Es guapa, gótica y tiene un culo espectacular. Pero este fetiche me está volviendo loca. Viene el viernes y ya me está mandando mensajes para que me prepare porque hay una nube de humo el viernes. Casi parece una broma. Ojalá lo fuera. Pero si rompo con ella, no sé si encontraré otra novia. Estuve soltero mucho tiempo antes de conocerla. Digamos que es mi primera novia. Las demás fueron solo ligues. No se lo he dicho a nadie, ni siquiera a Mauricio. Si no, la reputación que me construí con él se habría esfumado. Los chicos piensan que soy genial y dicen que me estoy adaptando a su estilo. Y gracias a ellos estoy haciendo amigos. Karine me gusta mucho, pero cada vez es más difícil de manejar. Llevo todo el día dándole vueltas, sin saber cómo sacar el tema con Karine. Solo de pensarlo se me revolvía el estómago. No era solo por su fetiche raro, sino también por cómo todo se había descontrolado. Me estaba volviendo paranoica. El olor parecía persistir en la habitación, incluso cuando ella no estaba. Cada vez que veía su nombre en el móvil, se me encogía el pecho. No era normal estar así en una relación, ¿verdad? Pero me gustaba. No era solo por su look gótico ni por su trasero enorme, aunque eso ayudaba, sino porque, aparte de esas locuras, nos llevábamos bien. Era graciosa, inteligente, y tenía un ingenio mordaz que me hacía reír. Pero todo esto, me estaba volviendo loco. Así que respiré hondo y decidí que necesitaba hablar con ella. Antes de que fuera demasiado tarde, le escribí, «Karine, necesito hablar contigo». Me respondió casi de inmediato. «¿Qué tal, cariño? Ya es viernes, qué ganas de verte. Dios mío». Tenía muchísimas ganas de torturarme con ese ritual asqueroso. Pensé en cómo decírselo sin parecer idiota, pero no pude. Daba igual cómo lo hiciera, al final tendría que ser directo. Así que de eso se trataba. De lo de los pedos. Ya no aguanto más. Vi que había estado conectada, había escrito, borrado, vuelto a escribir. Me latía el corazón con fuerza, como si estuviera rompiendo con ella en ese mismo instante. Finalmente respondió, «¿Qué pasa?». Cerré los ojos y apreté el móvil con fuerza. «¿Qué pasa?». «Karine, en serio lo intenté pero no funciona. Cada vez que estamos juntas, pasa esto. Me pongo tensa antes de verte porque sé lo que va a pasar. No me siento cómoda con esto y necesito que lo entiendas». No respondió durante un rato. La imaginé sentada en su habitación, quizás riendo, quizás enojada, quizás sin siquiera tomarse en serio lo que decía. «Pensé que te había gustado». La respuesta finalmente llegó. Ese mensaje me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Nunca, jamás te mostré afecto. Solo lo aguanté». «Karine, ¿cuándo te lo dije?». Tardó un poco en responder. «Nunca te has quejado antes». «Oh, claro». «Así que estaba atrapada en una pesadilla solo por ser demasiado educada». «Genial.
No me quejé porque pensé que era una fase que dejarías. Pero ahora cada vez que vamos, bueno, ya sabes, comienza este ritual y no puedo soportarlo más. Lo visualizó y no respondió durante mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Iba a romper conmigo? ¿Iba a enojarse y contárselo a todo el mundo? Finalmente respondió. ¿Entonces quieres que cambie mi forma de ser? Ah, claro. Karine, que te guste cierto estilo de ropa, cierto tipo de música, un lugar diferente para pasar el rato. Es lo que eres. Pero eso es una costumbre. Y una costumbre se puede cambiar. No respondió ni un segundo más. Luego, después de unos minutos, dijo, si de verdad te gustara, lo aceptarías. No sabía si reírme o enfurecerme. Si me gustaba, ¿debería aceptar que me torturaran cada vez que estuviéramos juntos? Respondí con impaciencia. Si de verdad te gustara, respetarías mis límites. Me miró y nada. Se conectó, se fue, volvió. Ya sabía que estaba armando un lío, pero ya no podía fingir que todo iba bien. Casi media hora después respondió. Hablemos en persona el viernes. Quería decirle que no era necesario, que todo estaba claro, pero que quizás sería mejor así. Iba a explicárselo bien, sin mensajes, mirándola a los ojos. Pero algo me inquietaba. No parecía enfadada ni triste. Su mensaje me pareció extraño. Y ahí empezó lo peor. Juro que pensé en escaparme. No exagero. Llegó el viernes y por un momento consideré simplemente desaparecer, irme del país, cambiar de identidad, hacerme monje en el Tíbet, cualquier cosa para evitar pasar por lo que estaba a punto de pasar. Pero no, allí estaba, sentado en la cama, mirando al techo, escuchando la vibración de mi móvil con el mensaje que ya me sabía de memoria. Estoy aquí, mi amor de calavera. El emoji de la calavera. Era un presagio. Me levanté lentamente sintiendo un escalofrío. Mi vida social, mi dignidad, sobre todo mi sistema respiratorio, dependían de cómo manejara esta conversación. Abrí la puerta y allí estaba. Karine con su clásico look gótico, con un bolso enorme al hombro. Tragué saliva con dificultad. Hola, mi amor, dijo con una dulce sonrisa, entrando ya como si nada hubiera pasado. Hola. Mi voz salía un poco temblorosa. Ella tiró su bolso al suelo y, sin perder tiempo, se quitó el abrigo y se tiró en mi cama, estirándose. Uf, estoy cansada. Necesito tumbarme un rato. ¿Era ahora o nunca? Respiré hondo. Bueno, Karine, quería hablar de lo que hablamos. ¿Ah, esto? Dijo poniendo los ojos en blanco. Uf, estás dando tanta importancia. Pensé que lo arreglaríamos con una conversación tranquila. Sí, sí, genial, asentí, intentando no sonar como un hombre a punto de perder el control de su vida. Se incorporó en la cama, cruzó las piernas y me miró con seriedad. Mira, de verdad pensé que te gustaba. Nunca te quejaste, ¿sabes? Pensé que era como un ritual nuestro. ¿Nuestro? ¿Nuestro? Karine, por Dios, ¿cuándo se ha convertido esto en un ritual de pareja? No es encender velas antes de dormir ni hacer videollamadas todas las noches. Resopló. Vale, pero a ti también te gustan otras cosas. Te gusta el gimnasio. Y nunca te he criticado por eso. Hacer ejercicio no es como someterse a una sesión de tortura química cada vez que estamos juntas, Karine. Vaya, qué exageración. Puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. No es que haga esto en la calle, solo lo hago contigo porque confío en ti. Genial, qué privilegio tan maravilloso tengo. Guardó silencio un momento. ¿Entonces quieres que pare? Junté las manos, intentando contener la alegría de que por fin estuviéramos llegando a un acuerdo. ¿Eso es? Sí, exactamente. Quiero que sigamos juntas, pero sin esto. Me miró fijamente analizándome, y entonces puso una cara que me puso nerviosa. Vale, parpadeé. ¿En serio? Sí, o sea, ¿se acabó? ¿Aceptarás parar? Esbozó una extraña sonrisita. Sí, hizo una pausa dramática. Pero tendrás que hacer algo por mí a cambio. Ah, vale. ¿Qué? Pregunté con recelo. Se inclinó hacia adelante, tomándome la cara entre las manos. Tendrás que ponerte ropa gótica de verdad. Negro, accesorios, maquillaje, todo. Nada de gimnasio ni estilo. Abrí los ojos de par en par. Karine, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sonrió. Pero sí tiene que ver conmigo. ¿Quieres que deje mi fetiche? Quiero que abraces el estilo gótico de una vez por todas. El uno para el otro. Me quedé impactado. ¿Cambiar mi libertad nasal por un atuendo gótico completo? Karine, eso no es justo. Ah, pero ser un novio comprensivo implica sacrificios. Me guiñó un ojo sacando su teléfono y abriendo la cámara. Ven aquí, probemos con un delineador negro. Sentí que se me iba el alma del cuerpo. El problema era que estaba tan desesperado por librarme de la sesión de gases tóxicos que mi mente empezó a considerar la propuesta. ¿Valía la pena? Quizás podría fingir que me gustaba el look hasta que se olvidara. Bueno, pero no te pases. Cedí.
ya viendo mi destino reescrito en letras góticas. Ella aplaudió. Eso es. Ven aquí, te traje un corsé para que lo pruebes. Bueno, quizás hice un mal trato. Lo intenté. Lo juro. Pasé todo el fin de semana vestida como una extra de Evanescence. Karine me hizo ponerme una gabardina larga, unas cadenas al cuello, pulseras de pinchos e incluso una blusa de encaje que, según ella, era gótica clásica. Me miré al espejo y vi a un tipo que claramente había perdido una apuesta. Lo peor que me vieron. El lunes, fui a ver a Mauricio y a los chicos al centro, como siempre. Pensé que si solo vestía de negro y evitaba los accesorios llamativos, nadie se daría cuenta. Craso error. Apenas llegué y ya lo vi. Oye, Drácula decidió salir de casa durante el día. La risa colectiva fue instantánea. Oye, colega, ¿ya estás listo para ir al concierto de The Cure o solo vas a comprar velas negras? ¿Por qué pareces un villano de una película de Tim Burton? Mauricio fue el único que no se rió, pero era porque estaba demasiado ocupado analizándome con una mirada de pura decepción. Tío, ¿qué te ha pasado? Quería morir. No de una forma gótica y dramática, sino en el sentido literal de evaporarme y desaparecer de la faz de la tierra. Nada, hermano. Solo que estoy probando un nuevo estilo. ¿Probando un nuevo estilo? Repitió uno de ellos señalándome. Pareces recién salido del ensayo de una banda underground que nunca sacó un álbum. Más risas. Ya sentía que mi respeto social se desvanecía. Miré a Mauricio esperando que me tranquilizara, pero solo suspiró. Estás saliendo con Karine, ¿verdad? Guardé silencio. Negó con la cabeza. Lo sé. Primero empezaste a ir más a los sitios góticos, ahora te vistes así, tío. Te está transformando. Intenté discutir, pero maldita sea, tenía razón. Karine me estaba moldeando. Nunca quise usar esa ropa, nunca quise cambiar mi camiseta de tirantes y mis pantalones cortos de gimnasio por un atuendo digno de un vampiro deprimido. Así que, hermano, si necesitas ayuda para salir de esta secta, pestañea 2 veces. Uno de los chicos bromeó. Me reí, pero era una risa nerviosa, porque en el fondo sabía que era verdad. Ya no iba a funcionar. Al día siguiente volví a mi ropa habitual. Zapatillas, vaqueros y una camiseta negra sin nada de gótico. Simplemente básica. Me miré al espejo y sentí un alivio increíble. Por fin volví a ser yo misma. Cuando Karine llegó a casa, me di cuenta de que me miró de arriba a abajo y arqueó una ceja. Pero para mi sorpresa no dijo nada. Ningún comentario. Ninguna broma, ninguna queja. Nada. Seguimos con nuestro día normal, sin mencionar el acuerdo que habíamos hecho. Ella actuó como si todo estuviera bien, y yo sabía que no. Al anochecer, no pude evitar preguntar, ¿entonces estás bien? Parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Oh, no sé, solo pensé que ibas a comentar sobre mi ropa. Sonrió levemente y se encogió de hombros. Oh, no, me da igual. Ponte lo que quieras. Mentira. Mentira. La conocía lo suficiente como para saber que se guardaba algo, pero ella fingió que no había pasado nada, y eso me puso aún más nervioso. Sabía que algo andaba mal. Desde que empecé a vestirme con normalidad, Karine no había dicho nada, no se había quejado, no había hecho ninguna broma. Era imposible. No se lo había tragado tan fácilmente. Había estado pensando en ello todo el día, pero al anochecer, Karine decidió sorprenderme. Quédate en la habitación, vuelvo enseguida, dijo con una sonrisa misteriosa. Sospeché. Mucho. Si algo he aprendido en estos meses de relación, es que cuando Karine sonríe así, algo muy bueno o muy traumático está a punto de suceder. Así que esperé. Me senté en la cama, intentando prepararme mentalmente. La puerta del baño estaba cerrada. Oí ruidos, tela moviéndose, quizá una cremallera, y entonces salió. Y vaya, me olvidé por completo de mi miedo. Llevaba lencería negra de encaje y medias hasta el muslo, un look que parecía sacado de una película para adultos. Mi mente se puso azul. ¿Qué pasa? Preguntó, inclinándose un poco hacia mí, con esa mirada provocativa. Solo pude decir «wow». Karin se rió entre dientes y se acercó a mí, sentándose en mi regazo. Creo que necesitamos un rato a solas, ¿eh? Has estado muy estresada últimamente. Mi cerebro estaba en cortocircuito. Olvidé el drama, el atuendo gótico, todo. El único pensamiento en mi mente era, Dios mío, lo he logrado. Empezó a besarme y en medio me susurró al oído. ¿Qué tal si hacemos eso de empezar por 6 y terminar por 9? Si mi cerebro ya estaba hecho un desastre, en ese momento se apagó por completo. No me lo esperaba, pero siendo sincera no iba a decir que no. La noche prometía. Karin sabía cómo provocar, y yo había olvidado por completo cualquier paranoia que hubiera tenido antes. La cosa se puso interesante enseguida. Ella se acomodó y empezamos a prepararnos para esa posición. Y entonces, ¡pum!
El ruido era tan fuerte y estaba tan cerca que tardé un segundo en comprender lo que había pasado, y entonces llegó el olor. Al mismo tiempo, todo mi cuerpo se congeló. Mi alma abandonó mi cuerpo y flotó hasta el techo. No, no, no. Mi cara estaba literalmente pegada al lugar de donde venía el ruido. Se tiró un pedo justo en mi cara. En esa posición, mis instintos fueron tan rápidos que ni siquiera pensé. Simplemente empujé a Karina y me caí de la cama tosiendo, tratando de recuperar el aliento. Dios mío, Karine, no. Cayó en la cama riendo tanto que ni siquiera pudo hablar. Ay, ja, ja, ja. Lo siento, no pude contenerlo. Estaba en shock. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de pasar. ¿Planeaste esto? Grité desesperado, jadeando por aire. Seguía riéndose tanto que apenas pudo responder. No, ja, 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 fue un accidente. Lo juro. Karine, por eso mismo quería tener esta conversación. Quería que parara. Se secó una lágrima de tanto reír y dijo sin dejar de reír. Pero cariño, lo disfrutabas antes de esto, ¿verdad? Cerré los ojos intentando reunir la última paciencia que me quedaba. Sí, lo disfrutaba. Hasta que me alcanzó un ataque con gas biológico. Lo arruinaste todo, Karine. Dije, sentado en el suelo, todavía intentando procesar lo sucedido. Intentó contener la risa y se inclinó hacia mí. Ay, cariño, no seas así. ¿Quieres continuar? La miré, luego al colchón que ahora parecía un campo de batalla contaminado. Me levanté, respiré hondo y me acerqué a la ventana. La abrí de par en par, asomando la cara, respirando el aire fresco como si acabara de escapar de un incendio. Necesito un tiempo. Y Karine, todavía tumbada en la cama, reía sin parar. ¡Basta! ¡Se acabó! Después de lo que pasó esa noche, pasé horas intentando convencerme de que todo había sido un accidente, un hecho aislado, pero no, era un patrón, un ciclo de terror del que necesitaba escapar. Así que al día siguiente me armé de valor y hablé con Karine. Mira, Karine, me gustas mucho, pero no puedo seguir así. Parpadeó sin comprender. ¿Qué? ¿Con nosotros? Sí, frunció el ceño. Espera, ¿estás rompiendo conmigo? Tragué saliva con dificultad. Sí. Guardó silencio unos segundos. Luego suspiró y sonrió con torpeza. Vale. Eso es todo. Sin preguntas, ninguna. ¿Qué hice mal? Sin lágrimas. Lo aceptó con tanta facilidad, y eso me aterrorizó. Vale, repetí desconfiado. Se encogió de hombros. Vale, si crees que es lo mejor para ti, bien. Mi instinto me decía que esto no era normal, pero al mismo tiempo no iba a quejarme. Esperaba una pelea, gritos, quizás incluso chantaje emocional, pero no. Simplemente aceptó. En otras palabras, era libre, o eso creía. Al día siguiente, me encontré con Mauricio y los chicos en el centro. Necesitaba desahogarme. Me senté a la mesa con ellos y les solté la bomba. Rompí con Karine. Mauricio abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿En serio? Los demás también se sorprendieron. Vaya, tío, qué bien se veían. Sí, pensé que durarían más. Negué con la cabeza. Suspiré y le di un sorbo a mi refresco. No podía soportarlo más. Había cosas que simplemente no podía aceptar. Los chicos guardaron silencio un momento, intercambiando miradas. Fue entonces cuando noté algo extraño. Parecían pensativos. Pero al mismo tiempo, había algo en la forma en que me miraban. Una mirada de sospecha. Por fin uno de ellos habló. Tío, ¿podemos preguntarte algo? Tragué saliva. Puedes. Dudó un momento antes de continuar. ¿Sería por alguna razón en particular? La pregunta me dio un puñetazo. Lo sabían. Mi corazón se aceleró. ¿Ya se lo había contado Karine a alguien? Intenté mantener la calma y fingí no entender. ¿Qué quieres decir? Se rascó la nuca. No lo sé. Solo queremos saber si había algo en ella que te molestaba. Mauricio se aclaró la garganta y me miró fijamente. Tío, sé sincero. ¿Fue por lo del pedo? Ahí está. Se me vino el mundo abajo. Casi escupo el refresco. ¿Cómo lo saben? Vale, se me quebró la voz. Oye, relájate, hermano, no te estamos juzgando. Pero eso era exactamente lo que estaban haciendo. Me acaloré. No había escapatoria. Suspiré, hundiéndome en la silla. Vale, sí, por eso. Los chicos se miraron, y entonces pasó lo peor. Intentaron contenerse, pero fue imposible. Primero uno se rió entre dientes, luego otro, hasta que toda la mesa se rió. Me hundí aún más en la silla. Vergüenza, humillación, el fin de mi dignidad. Maldita sea, hermano, eso es nuevo. Rompió porque fue víctima de un ataque químico. Tío sabía que era gótica, pero no sabía que le gustaba tanto el punk. Tío, no estaba saliendo con una chica, estaba saliendo con un arma biológica. Mauricio, que había estado intentando contenerse hasta entonces, finalmente se echó a reír. Me tapé la cara con las manos. Los odio, chicos. Y solo rieron más fuerte. Los chicos no.
Dejé de reírme durante 5 minutos. Me quedé allí, completamente derrotado, desplomado en la silla, mientras ellos parecían disfrutar de la mayor tragedia de mi vida. Hermano, en serio, tienes que escribir un libro sobre esto, dijo uno, secándose una lágrima de la risa. ¿Cómo sobrevivió un arma biológica disfrazada de novia? Punto, añadió el otro, riendo aún más fuerte. Mauricio, aún intentando recuperarse de su ataque de risa, me dio una palmadita en el hombro. Oye, hermano, te juro que me río porque es gracioso, pero lo entiendo. Debió de ser traumático. Negué con la cabeza. No tienes idea. Mi cuerpo todavía está sintiendo las secuelas. Peor, ahora que lo pienso, últimamente nunca has parecido 100% feliz, dijo uno de los chicos. Obviamente, interrumpí indignado. Imagínate vivir con el miedo constante de que te gaseen cada vez que vas a ver a tu novia. Los chicos volvieron a reírse a carcajadas. Oye, colega, prometemos no difundir esto, ¿vale? Dijo Mauricio sin dejar de sonreír. Lo miré con recelo. ¿En serio? Sí, tío. Podemos burlarnos de ti, pero tenemos un código. Esto no va a ninguna parte. No queremos que el mundo sepa que casi mueres envenenado por tu propia relación. Y además, hermano, nadie lo creería. Suspiré aliviado. Al menos mi reputación seguía parcialmente intacta. Parcialmente. Porque cada vez que decía algo, me miraban con una sonrisa traviesa. Tío, en serio, ¿cómo lo has aguantado tanto? Me quedé mirando fijamente. La pregunta que no se me iba. ¿Cómo lo he aguantado? Yo, que me consideraba un tipo normal, que siempre intentaba mantener mi dignidad intacta, pasé meses aceptando un trato del que cualquier persona sensata habría huido a la primera señal de peligro. ¿Y por qué? La respuesta me vino automáticamente a la cabeza, porque Karina estaba buena, y sabía que era la respuesta más triste posible. Eso era todo. El poder de la belleza femenina me había obligado a soportar tortura química, noches de terror y ataques de ansiedad cada vez que decía que se quedaría a dormir. Pasé mucho tiempo pensando en mi propia historia, tratando de entender dónde me equivoqué, y peor aún, por qué una mujer tan atractiva tenía que tener un fetiche tan extraño. Lo tenía todo. Un cuerpo perfecto, ese aire misterioso, esa actitud seductora y un fetiche que lo hacía todo imposible. Era una injusticia de la vida, y después de mucho reflexionar, tomé una decisión. Nunca más. Chicos, en serio. Nunca más voy a estar con una gótica. Nunca más. Se rieron, por supuesto. Dijo el tipo que, la semana pasada, dijo que las góticas eran las mujeres más hermosas del mundo. Sí, pero también son las más peligrosas. Vamos, hombre, conseguirías una gótica que solo fuera estilosa, sin un fetiche raro, ¿verdad? Permanecí en silencio, porque, honestamente, no sabía cómo responder. El trauma aún estaba demasiado reciente. Quizás algún día miraría atrás y me haría gracia. Pero en ese momento, el miedo era mayor que cualquier fetiche estético. No sé, tío, respondí con sinceridad. Solo sé que no quiero volver a pasar por eso. Los chicos asintieron aún conteniendo la risa. La vida seguía con normalidad. Pero sabía que cada vez que decía algo en el grupo, cada vez que nos reuníamos, cada vez que alguien hacía un comentario al azar, alguien me miraría y me recordaría. Y cada vez que veía a una chica gótica por la calle, me daba un pequeño ataque de ansiedad. Pasaron los días y poco a poco dejé atrás esa historia. Los chicos seguían burlándose de mí de vez en cuando, claro, pero, como prometieron, no se lo contarían a nadie. Mi vida empezó a volver a la normalidad, sin sustos, sin miedo a las emboscadas biológicas, sin necesidad de poner excusas para no pasar noches enteras en alerta máxima. Por fin era libre, al menos eso pensaba. Hasta que un día recibí un mensaje de Karine. Teje Pinch. Después de semanas sin contacto. El mensaje fue simple. Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Me pareció extraño. No me había hablado ni una vez desde la ruptura. Algo no cuadraba. Respondí ya con cierta sospecha. Estoy bien, ¿y tú? Y entonces llegó la respuesta que me revolvió el estómago. Ay, genial. Solo quería hablar de algo. Había estado pensando, ¿y si la gente supiera el verdadero motivo de nuestra ruptura? Se me heló la sangre. En ese momento comprendí lo que estaba pasando. Karine nunca había aceptado la ruptura tan fácilmente. Ahora quería venganza. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Fingir tranquilidad. Le respondí, intentando no mostrar nerviosismo. ¿Qué quieres decir con eso? Y entonces soltó la bomba. Nada grave. Solo me pregunto cómo sería si tus amigos no fueran los únicos que lo supieran. ¿Te imaginas que se enterara tu trabajo? ¿O el gimnasio? Que todos supieran por qué me dejaste. Mi corazón se aceleró. La desesperación me invadió. Quería divulgar esta historia al mundo entero. Me estaba convirtiendo en el tipo que rompió porque ya no soportaba estar borracho. Si esta historia salía a la luz, estaría perdido.
Pero entonces, en medio del pánico, tuve una idea. Si ella quería amenazarme, yo podría devolverle la amenaza. Así que escribí con calma. Adelante, difunde esto. Será divertido ver que la gente descubre que tienes este fetiche. Lo envié y esperé. El tiempo pareció detenerse. Karin no respondió durante minutos. Sentí que el corazón me latía con fuerza, pero sabía que había jugado bien. No quería que la gente lo supiera. Solo quería avergonzarme, pero nunca pensó que podría ser contraproducente. Entonces, por fin llegó la respuesta: «Uf, eres un pesado». Entonces, lo que sea. No diré nada. Y para cerrar, el clásico: «Pero perdiste a una mujer increíble». Sonreí para mis adentros. Respiré hondo. Y sin nada más que decir, bloqueé el contacto. Fin del juego. Me dirigí al espejo. Me miré y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, era libre. Libre de estrés. Libre de miedo. Libre de la pesadilla que era esa relación. Y como prometí, nunca más una gótica. Pasó el tiempo, y de verdad creí que era libre. Karine desapareció de mi vida. Los chicos dejaron de molestarme tanto y empecé a sentirme normal de nuevo. Podía salir sin miedo, dormir tranquila y, lo mejor de todo, ya no tenía que preocuparme por ataques biológicos inesperados. La vida continuó. Volví a centrarme en el gimnasio, conocí a otras chicas y empecé a olvidar por completo ese vergonzoso capítulo de mi vida. Pero entonces llegó el shock. Todo empezó cuando uno de los chicos del grupo me envió un mensaje. «Tío, mira esto». Estaba en el gimnasio cuando vi la notificación. Abrí el enlace. Y de inmediato mi corazón se paró. Era una publicación de Reddit. Una publicación enorme, con miles de me gusta y comentarios. Y lo peor de todo, era sobre mí. El título por sí solo me hacía querer enterrarme viva. Fui traicionada por un tipo tóxico y controlador que no aceptaba mi verdadero yo. Dios mío. Abrí la publicación y a medida que leía, mi ira no hacía más que crecer. Karine había creado una historia completamente distorsionada, convirtiendo todo en un drama absurdo. En su relato, yo era el villano. Dijo que yo era un tipo súper controlador que quería cambiar quién era ella, que la obligaba a vestirse de una manera que yo consideraba aceptable y que rompí con ella cruel y humillantemente sin explicación. Y por supuesto soltó la bomba. Al final me dejó porque no aceptaba mi libertad en la relación. Yo solo quería ser yo misma, sentirme cómoda, pero él quería que fuera lo que él quisiera. Me descartó como si no valiera nada. ¿Qué? Hizo que pareciera que rompí sin motivo. ¿Y la parte del fetiche? Simplemente lo arruinó todo. O peor aún, lo convirtió en algo más. En un momento dado, incluso tuvo el descaro de decirlo. Dijo que tenía hábitos extraños e intentó hacerme sentir mal por ello. Me dijo que debía cambiar, que mi comportamiento era asqueroso. Solo quería ser yo mismo con la persona que amo, pero me rechazó. Tío, me hervía la sangre en las venas. La publicación tenía miles de comentarios y todos estaban de su lado. Vaya, qué tipo tan horrible. Te mereces algo mejor, amiga. Me dan asco estos hombres controladores. Me alegra que te hayas deshecho de esa basura. Seguro que ese tipo era inseguro. Apuesto a que ella era mucho más guapa que él, y una de las peores. Si yo fuera tu ex, estaría orgulloso de ser el tipo al que le tiraste un pedo en la cara. Él es el que perdió a una reina. Dios mío, esa publicación se convirtió en un auténtico tribunal, donde yo era el villano. Y no quedó ahí. Unos días después, me di cuenta de que las cosas se estaban filtrando a mi círculo social. La gente que conocía empezó a mirarme raro. La gente del gimnasio se reía cuando pasaba. Incluso los compañeros de trabajo empezaron a actuar raro. Entonces llegó el peor momento de todos. Estaba sentado en mi descanso, jugueteando con el teléfono, cuando uno de los chicos de la oficina pasó junto a mí y sin pudor gritó: «Oye, tío, ¿ya superaste tu trauma con los góticos o sigues en terapia?». Toda la sala estalló en carcajadas. Quería desaparecer de la faz de la tierra. En ese momento me di cuenta de que no había escapatoria. Karine sí que había filtrado la historia, y de una forma que me hacía parecer un monstruo. Me hervía la sangre de rabia, pero al mismo tiempo me sentía completamente impotente. ¿Qué iba a hacer? ¿Salir a comentar la publicación de Reddit diciendo la verdad? Nadie me lo creería. Para Internet, yo ya era el villano. ¿Intentar negarlo en persona? Lo peor que podría pasar sería empeorar la situación y que la gente hablara aún más. No tenía escapatoria. Perdí. ¿Y lo peor? Karine ganó. Ese día volví a casa sintiéndome increíblemente furioso. Por primera vez quería venganza, pero al mismo tiempo solo quería que se acabara. Como un error que intentas olvidar, pero el mundo insiste en recordártelo. Estaba tumbado en la cama mirando al techo, intentando comprender dónde se había torcido mi vida. ¿Todo para qué? Porque me enamoré de una chica gótica guapa. Cerré los ojos.
Respiré hondo e hice una promesa definitiva. Pasó el tiempo y aprendí a vivir con la vergüenza. Al principio, parecía que esta historia nunca moriría. Era como si todo el mundo lo supiera. No importaba a dónde fuera, al trabajo, al gimnasio, con los amigos, siempre había alguien mirándome de reojo, riéndose disimuladamente o, peor aún, contándome una broma en la cara. Entonces, hermano, ¿ya has superado el trauma de los gases tóxicos? Ten cuidado, ¿eh? Y tu próxima novia también podría convertirse en una bomba nuclear. Tío, espero que hayas invertido en un buen purificador de aire. Los chicos no podían dejar pasar la oportunidad. Incluso gente que no era tan cercana a mí empezó a hacer bromas. Había días en que entraba al gimnasio y de la nada oía a alguien decir, con una voz demasiado dramática, «Hermanos, olemos algo en el aire. ¿Podría ser él?» Y todos se morían de risa. Lo odiaba más que nada. Pero lo peor, no podía hacer nada. Si me quejaba, se reirían más. Si intentaba justificarme, solo empeoraría las cosas. Así que hice lo que pude. Me reí cuando pude. Fingí que no me importaba. Esperé a que la historia se calmara. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Las bromas ya no iban dirigidas solo a mí. Empezaron a cambiar de objetivo. La gente dejó de reírse solo de mí. Y empezaron a reírse de Karine. El cambio empezó poco a poco. Primero surgieron algunas preguntas en los comentarios de Reddit. Un momento, ¿pero qué estaba haciendo exactamente que a él le parecía repugnante? Esta historia es un poco extraña. ¿Era controlador? ¿O simplemente no quería algo específico? ¿Alguien tiene otra versión de la historia? Hasta que por fin, la gente descubrió la verdad. Y ahí fue cuando las tornas cambiaron. Karine ya no era la pobrecita. También empezó a ser el blanco de las bromas. Y el clímax del cambio llegó con una bomba, literalmente. Porque un día, uno de los chicos del grupo envió un mensaje en el chat. «Tío, mira esto, es real». Abrí el enlace y enseguida me reí a carcajadas. Karine estaba embarazada. Y no solo eso, la llamaban la Oppenheimer femenina, la madre de la bomba. No me lo podía creer. Al parecer, después de mí, encontró a otro chico. Y la historia se repitió. Él descubrió el fetiche y rompió con ella. Pero antes de eso se quedó embarazada. Y de alguna manera Internet se enteró. La broma nació de forma natural. Al fin y al cabo, si antes ya decían que era una bomba, ahora, literalmente, explotó. Empezaron a aparecer memes, vídeos, montajes. Twitter, o X como le llamen ahora, empezó a burlarse. Y lo mejor, alguien cogió un fragmento de la película de Oppenheimer y editó el pie de foto para «Ahora soy la madre de la bomba». E Internet se volvió loco. Todos se unieron a la broma. Imagina ser el hijo de la mujer Oppenheimer, un niño con superpoderes, y pensar que un día descubrirá lo que hizo famosa a su madre. Fuerza, una guerrera. ¿Y el padre? Huyó al búnker. Yo me reí mucho. No porque quisiera que la jodieran, sino porque por fin el karma había hecho su trabajo. Lo que antes era una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Durante un tiempo, fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, él aparecía en el grupo. La verdadera bomba fue otra. Pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ella. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí su ejemplo. Incluso las bromas disminuyeron. Hoy, cuando miro hacia atrás, me parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento parecía el fin del mundo. Pero ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y al final valió la pena. Si intentaba justificarme, solo empeoraría las cosas. Así que hice lo que pude. Me reí cuando pude. Fingí que no me importaba. Esperé a que la historia se calmara. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Las bromas ya no eran solo para mí. Empezaron a cambiar. La gente dejó de reírse solo de mí. Y empezaron a reírse de Karine. El cambio empezó poco a poco. Primero, surgieron algunas preguntas en los comentarios de Reddit. Un momento, ¿pero qué estaba haciendo exactamente que le parecía repugnante? Esta historia es un poco extraña. ¿Era controlador? ¿O simplemente no quería algo específico? ¿Alguien tiene la otra versión de la historia? Hasta que finalmente la gente descubrió la verdad. Y ahí fue cuando las tornas cambiaron. Karine ya no era la pobrecita. También empezó a ser el blanco de las bromas. Y el clímax del cambio llegó con una bomba. Literalmente. Porque un día uno de los chicos del grupo envió un mensaje en el chat. «Tío, mira esto, es real». Abrí el enlace y de inmediato me reí a carcajadas. Karine estaba embarazada. Y no solo eso. La llamaban la Oppenheimer femenina, la madre de la bomba. No podía creerlo. Al parecer, después de mí encontró a otro chico. Y la historia se repitió. Él descubrió el fetiche. Y rompió con ella.
pero antes de eso se quedó embarazada. Y de alguna manera Internet se enteró. La broma nació de forma natural. Al fin y al cabo, si antes ya decían que era una bomba, ahora, literalmente, explotó. Empezaron a aparecer memes, vídeos, montajes. Twitter, o X como le llamen ahora, empezó a burlarse. Y lo mejor, alguien cogió un fragmento de la película Oppenheimer y editó el pie de foto para... Ahora me convertí en la madre de la bomba. E Internet se volvió loco. Todos se unieron a la broma. Imagínate ser el hijo de la Oppenheimer femenina. ¿Este niño tiene superpoderes? Y pensar que un día este bebé descubrirá lo que hizo famosa a su madre, fuerza, un guerrero, y el padre del niño huyó al búnker. Yo me reí mucho. No porque quisiera que la jodieran, sino porque por fin el karma había hecho su trabajo. Lo que antes era una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Por un tiempo fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, yo aparecía en el grupo. La verdadera bomba era otra, pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ella. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí su ejemplo. Incluso las bromas disminuyeron. Hoy, cuando miro hacia atrás, parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento parecía el fin del mundo. Pero ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y en el fondo, valió la pena. Si intentaba justificarme, solo empeoraría las cosas. Así que hice lo que pude. Me reí cuando pude. Fingí que no me importaba. Esperé a que la historia se calmara. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Las bromas ya no eran solo para mí. Empezaron a cambiar. La gente dejó de reírse solo de mí. Y empezaron a reírse de Karine. El cambio empezó poco a poco. Primero surgieron algunas preguntas en los comentarios de Reddit. Un momento. ¿Pero qué estaba haciendo exactamente que le parecía repugnante? Esta historia es un poco extraña. ¿Era controlador? ¿O simplemente no quería algo específico? ¿Alguien tiene la otra versión de la historia? Hasta que finalmente la gente descubrió la verdad. Y ahí fue cuando las tornas cambiaron. Karine ya no era la pobrecita. También empezó a ser el blanco de las bromas. Y el clímax del cambio llegó con una bomba. Literalmente. Porque un día, uno de los chicos del grupo envió un mensaje en el chat. Tío, mira esto, es real. Abrí el enlace y de inmediato me reía a carcajadas. Karine estaba embarazada. Y no solo eso. La llamaban la Oppenheimer femenina, la madre de la bomba. No podía creerlo. Al parecer, después de mí, encontró a otro chico. Y la historia se repitió. Él descubrió el fetiche y rompió con ella. Pero antes de eso se quedó embarazada. Y de alguna manera Internet se enteró. La broma nació de forma natural. Al fin y al cabo, si antes ya decían que era una bomba, ahora literalmente explotó. Empezaron a aparecer memes, vídeos, montajes. Twitter, o X como le llamen ahora, empezó a burlarse. Y lo mejor, alguien cogió un fragmento de la película Oppenheimer y editó el pie de foto para... Ahora me convertí en la madre de la bomba. E Internet se volvió loco. Todos se unieron a la broma. Imagínate ser el hijo de la Oppenheimer femenina. ¿Este niño tiene superpoderes? Y pensar que un día este bebé descubrirá lo que hizo famosa a su madre, fuerza, un guerrero. Y el padre del niño huyó al búnker. ¿Yo? Me reí. Me reí mucho. No porque quisiera que la jodieran, sino porque, por fin, el karma había hecho su trabajo. Lo que antes era una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Por un tiempo fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, yo aparecía en el grupo. La verdadera bomba era otra. Pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ella. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí su ejemplo. Incluso las bromas disminuyeron. Hoy, cuando miro hacia atrás, parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento, parecía el fin del mundo. Pero ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y en el fondo, valió la pena. La gente dejó de reírse solo de mí, y empezaron a reírse de Karine. El cambio empezó poco a poco. Primero surgieron algunas preguntas en los comentarios de Reddit. Un momento, ¿pero qué hacía exactamente que a él le parecía repugnante? Esta historia es un poco extraña. ¿Era controlador? ¿O simplemente no quería algo específico? ¿Alguien tiene otra versión de la historia? Hasta que finalmente la gente descubrió la verdad. Y ahí fue cuando las tornas cambiaron. Karine ya no era la pobrecita. También empezó a ser el blanco de las bromas. Y el clímax del cambio llegó con una bomba. Literalmente. Porque un día, uno de los chicos del grupo envió un mensaje en el chat.
Tío, mira esto, es real. Abrí el enlace y al instante me reía a carcajadas. Karine estaba embarazada. Y no solo eso, la llamaban la Oppenheimer femenina, la madre de la bomba. No podía creerlo. Al parecer, después de mí, encontró a otro chico, y la historia se repitió. Él descubrió el fetiche, y rompió con ella. Pero antes de eso se quedó embarazada. Y de alguna manera Internet se enteró. La broma nació de forma natural. Al fin y al cabo, si antes ya decían que era una bomba, ahora literalmente explotó. Empezaron a aparecer memes, vídeos, montajes. Twitter, o X, como le llamen ahora, empezó a burlarse de ella. Y lo mejor, alguien cogió un fragmento de la película de Oppenheimer y editó el pie de foto para "Ahora me convertí en la madre de la bomba", e Internet se volvió loco. Todos se unieron a la broma. Imagínate ser el hijo de la mujer Oppenheimer. ¿Tiene este niño superpoderes? Y pensar que un día este bebé descubrirá lo que hizo famosa a su madre. Fuerza. Una guerrera. ¿Y el padre del niño? Huyó al búnker. ¿Yo? Me reí. Me reí mucho. No porque quisiera que la jodieran, sino porque, por fin, el karma había hecho su trabajo. Lo que antes era una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Durante un tiempo, esto fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, aparecía en el grupo. La verdadera bomba era otra cosa, pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ello. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí adelante. Incluso las bromas se apagaron. Hoy, cuando miro hacia atrás, me parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento, parecía el fin del mundo. Pero ahora, ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y en el fondo valió la pena. La gente dejó de reírse solo de mí. Y empezaron a reírse de Karine. El cambio empezó poco a poco. Primero, surgieron algunas preguntas en los comentarios de Reddit. Un momento, pero ¿qué hacía exactamente que a él le parecía repugnante? Esta historia es un poco extraña. ¿Era controlador? ¿O simplemente no quería algo específico? ¿Alguien tiene otra versión de la historia? Hasta que finalmente la gente descubrió la verdad. Y ahí fue cuando las tornas cambiaron. Karine ya no era la pobrecita. También empezó a ser el blanco de las bromas. Y el clímax del cambio llegó con una bomba. Literalmente. Porque un día, uno de los chicos del grupo envió un mensaje en el chat. Tío, mira esto, es real. Abrí el enlace y al instante me reí a carcajadas. Karine estaba embarazada. Y no solo eso, la llamaban la Oppenheimer femenina, la madre de la bomba. No podía creerlo. Al parecer, después de mí, encontró a otro chico, y la historia se repitió. Él descubrió el fetiche, y rompió con ella. Pero antes de eso, se quedó embarazada. Y de alguna manera, Internet se enteró. La broma nació de forma natural. Al fin y al cabo, si antes ya decían que era una bomba, ahora literalmente explotó. Empezaron a aparecer memes, vídeos, montajes. Twitter, o X como le llamen ahora, empezó a burlarse de ella. Y lo mejor, alguien cogió un fragmento de la película de Oppenheimer y editó el pie de foto para "Ahora me convertí en la madre de la bomba", e Internet se volvió loco. Todos se unieron a la broma. Imagínate ser el hijo de la mujer Oppenheimer. ¿Tiene este niño superpoderes? Y pensar que un día este bebé descubrirá lo que hizo famosa a su madre. Fuerza. Una guerrera. ¿Y el padre del niño? Huyó al búnker. Yo me reí. Me reí mucho. No porque quisiera que la jodieran, sino porque por fin el karma había hecho su trabajo. Lo que antes era una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Durante un tiempo, esto fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, aparecía en el grupo. La verdadera bomba era otra cosa. Pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ello. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí adelante. Incluso las bromas se apagaron. Hoy, cuando miro hacia atrás, me parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento, parecía el fin del mundo. Pero ahora, ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y en el fondo valió la pena. Uno de los chicos del grupo envió un mensaje en el chat. Mira, tío, esto es real. Abrí el enlace y me eché a reír a carcajadas. Karine estaba embarazada. Y no solo eso, la llamaban la Oppenheimer femenina, la madre de la bomba. No podía creerlo. Al parecer, después de mí encontró a otro. Y la historia se repitió. Él descubrió el fetiche. Y rompió con ella. Pero antes de eso, se quedó embarazada. Y de alguna manera, Internet se enteró. La broma nació de forma natural. Al fin y al cabo, si antes ya decían que era una bomba, ahora explotó literalmente.
Empezaron a aparecer memes, vídeos, montajes, Twitter o X, como le llamen ahora, empezó a burlarse. Y lo mejor, alguien cogió un fragmento de la película Oppenheimer y editó el pie de foto para "Ahora soy la madre de la bomba". Y Internet se volvió loco. Todos se unieron a la broma. Imagina ser el hijo de la Oppenheimer femenina. ¿Ese niño tiene superpoderes? Y pensar que un día este bebé descubrirá qué hizo famosa a su madre. Fuerza, guerrera. ¿Y el padre del niño? Huyó al búnker. Yo me reí. Me reí mucho. No porque quisiera que la jodieran, sino porque finalmente el karma había hecho su trabajo. Lo que una vez fue una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Por un tiempo, fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, él siempre aparecía en el grupo. La verdadera bomba fue otra cosa, pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ella. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí la corriente. Incluso las bromas disminuyeron. Hoy, cuando miro hacia atrás, parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento, parecía el fin del mundo. Pero ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y en el fondo valió la pena. Uno de los chicos del grupo envió un mensaje en el chat. Mira, tío, esto es real. Abrí el enlace y me eché a reír a carcajadas. Karine estaba embarazada. Y no solo eso, la llamaban la Oppenheimer femenina, la madre de la bomba. No podía creerlo. Al parecer, después de mí encontró a otro. Y la historia se repitió. Él descubrió el fetiche. Y rompió con ella. Pero antes de eso, se quedó embarazada. Y de alguna manera, Internet se enteró. La broma nació de forma natural. Al fin y al cabo, si antes ya decían que era una bomba, ahora explotó literalmente. Empezaron a aparecer memes, vídeos, montajes, Twitter o X, como le llamen ahora, empezó a burlarse. Y lo mejor, alguien cogió un fragmento de la película Oppenheimer y editó el pie de foto para "Ahora soy la madre de la bomba". Y Internet se volvió loco. Todos se unieron a la broma. Imagina ser el hijo de la Oppenheimer femenina. ¿Ese niño tiene superpoderes? Y pensar que un día este bebé descubrirá qué hizo famosa a su madre. Fuerza, guerrera. ¿Y el padre del niño? Huyó al búnker. Yo me reí. Me reí mucho. No porque quisiera que la jodieran, sino porque finalmente el karma había hecho su trabajo. Lo que una vez fue una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Por un tiempo, fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, él siempre aparecía en el grupo. La verdadera bomba fue otra cosa, pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ella. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí la corriente. Incluso las bromas disminuyeron. Hoy, cuando miro hacia atrás, parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento, parecía el fin del mundo. Pero ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y en el fondo, valió la pena. Lo que antes era una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Por un tiempo, fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, yo aparecía en el grupo. La verdadera bomba era otra cosa. Pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ella. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí adelante. Incluso las bromas se apagaron. Hoy, cuando miro hacia atrás, parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento, parecía el fin del mundo. Pero ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y en el fondo, valió la pena. Lo que antes era una historia humillante para mí, ahora era una leyenda de Internet. Y yo era libre. Por un tiempo, fue lo más gracioso del mundo. Siempre que alguien mencionaba a Oppenheimer, yo aparecía en el grupo. La verdadera bomba era otra cosa. Pero con el tiempo la historia se enfrió. La gente dejó de hablar de ella. Karine desapareció de Internet. Los memes dejaron de circular. La vida continuó. Y yo seguí adelante. Incluso las bromas se apagaron. Hoy, cuando miro hacia atrás, parece una locura pensar que esto alguna vez fue el centro de mi vida. En ese momento, parecía el fin del mundo. Pero ahora me río. Ahora es solo otra historia absurda. Y en el fondo valió la pena.